Muy bien, entonces vamos a comenzar nuestro repaso hablando, como les dije, de las acciones relativas a la mente, las acciones no virtuosas de la mente. Y habíamos dicho que son tres, o tres principalmente. La primera, que es el pensamiento codicioso. La segunda, que es la mente maliciosa. Y la tercera es sostener puntos de vista erróneos. Y les decía que es muy importante entender estas tres acciones, porque cuando hablamos de la importancia o de la gravedad, el peso kármico que pueden tener las acciones, por supuesto pensamos que la acción más terrible de todas las acciones es matar, ¿verdad? Matar, quitar la vida, herir la integridad física de otros seres, por supuesto que es algo terrible. Y sabemos que todas las acciones tienen consecuencias y pueden tener consecuencias negativas, sin ninguna duda. Pueden y tendrán consecuencias negativas. Pero cuando analizamos las acciones kármicas de la mente y comenzamos a entender la naturaleza de estas acciones, nos damos cuenta que en realidad son las peores, son las que tienen un mayor peso kármico. Y eso ya lo habíamos hablado en una clase anterior, donde hablamos de el peso kármico, cómo se determina, por ejemplo, en base al destino, al objeto hacia el cual se dirige la acción, es una de las condiciones. También el lugar, cómo el lugar puede determinar un mayor peso kármico. Por ejemplo, hablábamos que tener una conducta sexual errónea es una acción negativa, pero si esta conducta sexual errónea es realizada, por ejemplo, con una persona ordenada, con una persona que tiene votos de celibato, es una acción kármica con una retribución mucho mayor. ¿Por qué? Porque el objeto hacia el cual va dirigida la acción es un objeto, digamos, de mayor peso kármico. También usando este mismo ejemplo, no es lo mismo tener algún tipo de relaciones íntimas en cualquier lugar, como tenerlo, por ejemplo, en un templo o en un lugar donde hay objetos de Dharma, donde hay imágenes o representaciones de los Budas, o en un centro de Dharma, por ejemplo. Entonces, tener la acción va a ser modificada, la consecuencia de la acción va a ser modificada de acuerdo al lugar, de acuerdo al objeto. También otra causa que puede modificar el peso kármico de una acción es la repetición. Si esa acción se repite con frecuencia, entonces esta impronta kármica va calando, va reforzándose y se convierte en un hábito. Y una vez que se ha convertido en un hábito, entonces el peso kármico que tiene esa acción va a ser mayor también. Entonces todas estas acciones pueden modificarse de acuerdo a estas condiciones, como el lugar, el objeto, la repetición. Y tenemos otro factor muy importante que es la intención. Una vez que comenzamos analizando el tema del karma, sabemos que la intención es fundamental para configurar la acción en su totalidad. Para que el karma sea completo, tiene que haber un aspecto de intención. Y ese aspecto de intención es el que viene de la mente. Y por eso les decía que aunque todas las acciones tienen consecuencias negativas y son o deben ser erradicadas o disminuidas en la medida de lo posible, las acciones de la mente son las que tienen el mayor peso kármico. Y ustedes se preguntarán por qué. ¿Cómo puede ser el pensamiento codicioso o malicioso más pesado, por ejemplo, que matar? Habíamos hablado que cualquiera de las acciones que nosotros realizamos, las acciones no virtuosas me refiero, van a estar condicionadas por la intención y también van a estar condicionadas de acuerdo a la, ¿cómo ponerlo de esta forma? La intención es como el combustible, ¿verdad? Es el motor que mueve a la acción, pero cada acción está asociada a una emoción aflictiva.
Entonces, esa es otra de las condiciones que modifica el peso kármico. Por ejemplo, no es lo mismo matar por ira, como por ejemplo alguien que tiene un arranque de celos, o sí, por ejemplo, un hombre que mata a una mujer o una mujer que mata a un hombre por un arranque de celos. Este tipo de violencia motivada o asociada a la ira tiene un mayor peso kármico que matar por apego. ¿Cómo se mata por apego? Cuando, por ejemplo, las personas tienen apego al deporte de cazar o pescar. Esto es la acción de matar, pero el peso kármico es menor a cuando se realiza la acción con la emoción aflictiva de la ira. Y luego matar por ignorancia. Habíamos dicho también que era, por ejemplo, en estas religiones o creencias donde se sacrifican animales con el propósito de tener algún tipo de ganancia espiritual. Y sabemos, ¿no?, que existen muchas religiones en muchos países que hacen este tipo de prácticas. Entonces, todo esto modifica el peso kármico de nuestras acciones y, por supuesto, también va a determinar el tipo de karma resultante. En una clase anterior también hablábamos cómo se determina, cómo se puede comprender el karma resultante y cuáles son las posibles consecuencias, ¿no? Y eso también lo hemos hablado. Estoy haciendo un repaso muy breve, muy somero, para poder ponernos en contexto y también poder reforzar esos conocimientos que hemos venido hablando y discutiendo en las sesiones anteriores. Entonces, las acciones de la mente son más importantes porque la mente es la que dirige el habla y es la que dirige el cuerpo. Entonces, si en nuestra mente hay una mente maliciosa, ¿qué se considera la mente maliciosa? La mente maliciosa es esa mente como esas personas que están en las novelas, que siempre están maquinando, siempre están creando planes en su mente de cómo apropiarse de las posesiones o de los compañeros de otras personas. O la mente maliciosa también está buscando cómo herir, cómo dañar, cómo desprestigiar, cómo estafar. Entonces, externamente, podemos ver que estas acciones se configuran como matar, mentir o robar. Pero el combustible, como lo dije anteriormente, lo que hace que estas acciones se configuren y se completen es la mente. La mente está íntimamente ligada a la intención, y cuando hay esta mente codiciosa o maliciosa, es como algo que contamina todas las acciones del cuerpo y del habla también. Es decir, esta persona que tiene la mente codiciosa o maliciosa va a actuar, va a decir y va a hacer todo lo que desea hacer en función de un esquema que va a responder a esa intención codiciosa o maliciosa. Y finalmente, tenemos otra condición allí, que son los puntos de vista erróneos. Los puntos de vista erróneos son per se los más difíciles, porque una vez que uno tiene en su mente la creencia de un punto de vista erróneo, es muy difícil cambiar la mente de esa persona. Un ejemplo de esto es el ejemplo típico que se da aquí en el libro de Zapatul Rinpoche, es la creencia de que las acciones negativas no traen infelicidad y no traen resultados negativos, y que las acciones positivas no traen felicidad y resultados positivos. Es decir, no creer en la ley de causa y efecto, no creer en la consecuencia de las acciones, no creer en la retribución kármica, es en sí mismo un punto de vista erróneo que cierra de alguna manera nuestra entrada al camino del Dharma, nuestra entrada al camino de la iluminación, porque al no creer en la ley de causa y efecto, nuestra mente va a tender a habitar en dos extremos. ¿Cuáles son estos dos extremos? Uno se llama eternalismo y el otro se llama nihilismo. Entonces, a grosso modo, podemos decir que las personas eternalistas son las personas profundamente religiosas o creyentes que creen que el mundo ha sido creado por una entidad o un ser superior, y que creen que tienen un alma que permanece y que no hay un cambio, ¿no?, en el yo.
y le otorgan también a los fenómenos esa cualidad de permanencia, lo cual evidentemente no solamente contraría la ley de causa y efecto, sino también la impermanencia. En segundo lugar, tenemos el nihilismo, y en el nihilismo podemos encontrar con diferentes niveles, diferentes grados, a las personas científicas, con mente científica, la gente que abraza la ciencia como la forma de encontrar respuestas a las grandes preguntas de la vida y luego niega, por ejemplo, que existan las vidas pasadas, las vidas futuras, o que niega la existencia de un cuerpo sutil, que niega la existencia de la energía kármica, que niega cualquier cosa que no sea material y que no pueda verse o tocarse o olerse o percibirse a través de los sentidos. Entonces, este punto de vista nihilista también sostiene que una vez que uno tiene este cuerpo, tiene esta vida y tiene esta mente, eso es lo que hay y luego no hay nada más. Tampoco los nihilistas, como dije, en diferentes grados, en diferentes proporciones, pueden sostener, por ejemplo, que no hay causa y efecto, que todo es debido a la casualidad, a las probabilidades y no a la causalidad. Y eso, por supuesto, también es un punto de vista que nos apartaría del camino a la iluminación. Entonces, con respecto a la visión errónea, hay varios ejemplos. Les voy a leer aquí brevemente algunos de los ejemplos excelentes que da Zapatul Rinpoche. Tenemos la historia, varias historias aquí. Evitemos en todo momento hasta la más diminuta acción negativa y esforcémonos en efectuar acciones positivas aunque parezcan insignificantes. Si no hacemos este esfuerzo, cada instante de conducta negativa nos hará vivir durante numerosos kalpas en los reinos inferiores. Y esto es importante porque nosotros tendemos a minimizar las acciones pequeñas y tendemos a magnificar ciertas acciones, es decir, las vemos más importantes de lo que son. Un ejemplo de esto es las personas que hablan sobre el veganismo, ¿no? Uno de los argumentos para ser vegano es que hay que proteger a los animales y no consumir carne, lo cual, por cierto, está muy bien. Estoy en contra de eso. Pero si la razón para no consumir carne es no matar a una vaca, por ejemplo, o no matar a un pollo, entonces tú tienes que pensar en que todos los seres que mueren cada vez que tú respiras, es decir, cada vez que tú inhalas y cada vez que tú exhalas, hay miles de seres que mueren y tú no eres consciente de esos seres. Eso es un acto de ignorancia, por ejemplo. Es karma negativo y tú no lo percibes. Tú lo ignoras porque no eres consciente de eso. Cada vez que caminas, al caminar sobre la tierra o sobre una acera, cualquier cosa, hay miles de seres allí que están muriendo con el peso de tu cuerpo. Eso tampoco lo percibes y por lo tanto lo ignoras y no lo tomas en cuenta y también es karma negativo. Cada vez que tú tienes una gripe y tomas un antibiótico, estás matando a las bacterias que están contaminando tu cuerpo. Y eso también es muerte. Solo que como no lo vemos como una acción negativa en sí, no percibimos el karma negativo resultante. Entonces, con esto no quiero decir que uno se tiene que volver paranoico, ¿no? Y entonces no como, no bebo, ni siquiera los veganos se salvan, ¿a dónde vamos a parar? Eso no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que constantemente estamos acumulando karma negativo y no somos conscientes de eso. En cambio, cuando vemos una acción negativa, tendemos a tomarla con mayor magnitud. Cuando alguien, por ejemplo, nos dice una palabra hiriente, tomamos esa acción como una acción muy negativa y podemos durar meses, años recordando las palabras y la energía de ese momento que nos continúa hiriendo en nuestro corazón porque magnificamos esa acción y resulta que a lo mejor esa acción no es tan negativa como tú, no, como tú la haces ver, pero tu ego herido la magnifica. Entonces, con el karma, hay que tener mucho cuidado y observar realmente
que la única manera en que no cometeríamos karma negativo sería si nosotros fuéramos seres liberados. Es decir, si fuéramos bodhisattvas que hubiéramos alcanzado el primer bhumi al menos, que hubiéramos alcanzado el primer grado del nirvana, entonces allí ya no estaríamos sujetos a la ley de causa y efecto y no estaríamos acumulando karma negativo. Principalmente a que nuestras acciones irían siempre a beneficiar a los demás. Pero como eso no es así, para nosotros, como seres ordinarios, cualquier acción que realicemos, incluso mentalmente, genera karma negativo. Y lo que va a determinar la profundidad, la magnitud y el peso de la retribución kármica es la fuerza de nuestra intención. Entonces eso es fundamental que se entienda en esta parte. Voy a leerles entonces aquí lo que dice Shantideva. Si un acto negativo hecho en un solo instante lleva al infierno de las torturas máximas por un kalpa, que es mucho tiempo, ¿verdad? Es necesario decir que el mal acumulado desde tiempos sin principio me impedirá ir a los reinos inferiores. Me impedirá, perdón, ir a los reinos felices. Según el Sutra del Sabio y el Loco, dice, no desprecies las pequeñas faltas, creyendo que no pueden hacer daño. Una minúscula chispa de fuego puede incendiar una montaña. Del mismo modo, las pequeñas acciones positivas pueden producir grandes resultados. No las subestimes considerando que no tiene sentido hacerlas. En una vida anterior, el rey Mandatri era pobre. Un día, mientras iba caminando hacia una boda con un puñado de alubias es un tipo de frijoles, en la mano, se encontró al Buda Santisharana que iba hacia el pueblo. Al verlo, sintió una intensa devoción y le lanzó las alubias. 4 alubias cayeron dentro del cuenco de mendicante del Buda y otras 2 le tocaron el corazón. El efecto completamente maduro de esta acción fue que él renació como el soberano universal del continente de Jambudvipa. Debido a las 4 alubias que cayeron en el cuenco, él reinó en los 4 continentes durante 80,000 años. Debido a una de las 2 alubias que le tocaron el corazón, fue el soberano del reino de los 4 grandes reyes durante otros 80,000 años. Y debido a la segunda aluvia, durante 37 vidas sucesivas de Indra, compartió con él su trono en el cielo de los 33 dioses. También se dice que incluso visualizar al Buda y lanzar una flor al aire, por el mérito que genera, hará que compartas el trono de Indra durante un periodo de tiempo difícil de calcular. Por ello se dice en el Sutra del Sabio y el Loco, no tomes a la ligera las pequeñas buenas acciones, creyendo que no te pueden ayudar. Las gotas de agua, una a una, colman con el tiempo un recipiente inmenso. Y en el sutra llamado el tesoro de las preciosas cualidades se dice, de semillas más pequeñas que un grano de mostaza, surgen inmensos árboles ashota, que en un año extienden sus ramas en un paksa, pero aún así más crecen las acciones positivas y las negativas. Las semillas del árbol de ashota no son más grandes que un grano de mostaza, pero este árbol crece tan rápidamente que sus ramas pueden extenderse un paksa cada año, pero aún así no es comparable con lo que crece del fruto de las acciones positivas y negativas, es decir, a cómo se multiplica el efecto multiplicador del karma. Incluso la más pequeña transgresión de los preceptos produce grandes resultados negativos. Un día, el Apatra, el rey de los Nagas, fue a ver al Buda con el aspecto de un soberano universal. El Buda le reprendió diciéndole, no es suficientemente grande el daño que haces a las enseñanzas del Buda Kasyapa. Es que ahora quieres dañar también mis enseñanzas. Escucha el Dharma con tu propia apariencia. Él respondió, muchos seres se dañarían si yo hiciese eso, respondió el rey Naga. Entonces el Buda lo puso bajo la protección de Vajrapani.
El apatra entonces se transformó en una enorme serpiente con una longitud de muchos paksas. Sobre su cabeza había un árbol elapatra enorme que lo aplastaba con su peso y cuyas raíces estaban plagadas de insectos, lo que lo hacía sufrir terriblemente. Cuando le preguntaron cuál era la causa de esta situación, el Buda explicó: hace mucho tiempo, en la era de las enseñanzas del Buda Kasyapa, el apatra era un monje. Un día, sus hábitos se engancharon en un árbol elapatra enorme que crecía al borde de un camino y le desgarraron la túnica. Él se enfureció tanto y yendo en contra de sus preceptos, cortó el árbol. Lo que ustedes ven ahora es la retribución kármica de esa acción. Para todas las acciones, buenas o malas, la intención es lo más importante. Y en definitiva es lo único que determina que las acciones positivas o negativas sean graves, sean leves o no. Por ejemplo, en un árbol, si la raíz es medicinal, el tronco y las hojas también serán medicinales. Si la raíz es venenosa, el tronco y las hojas también serán venenosos. Si las raíces son venenosas, las hojas no pueden ser medicinales. Si las raíces son del mismo modo, si la intención que surge del deseo o la agresión, por lo tanto, no es completamente pura, la acción que se da al lugar bajo la influencia de estas emociones, como el deseo o la agresión, aunque pueda ser positiva, será negativa. Por otro lado, si la intención es pura, incluso si la acción parece negativa, de hecho será positiva. En el tesoro de las preciosas cualidades se dice: si la raíz es medicinal, los brotes así lo son, y si es venenosa, no es necesario decir que los brotes también lo son. No es su aspecto ni su volumen lo que hace que una acción sea positiva o negativa, sino la intención que hay tras ella. Por eso hay ocasiones en que los bodhisattvas, los herederos de los victoriosos, se les está permitido efectuar las 7 acciones negativas del cuerpo y la palabra, siempre que sus mentes permanezcan puras y libres de cualquier deseo egoísta. Esto queda ilustrado con las historias del capitán Gran Compasión, que mató al pirata lancero negro, o a la del joven Brahman amante de las estrellas, que rompió sus votos de castidad con una joven. En una de sus vidas anteriores, el Buda fue un capitán llamado Gran Compasión. Él salió a navegar por el océano junto con 500 mercaderes. Durante el viaje, los asaltó un malvado pirata llamado Lancero Negro y amenazó con matar a los 500 mercaderes. El capitán, sabiendo que estos 500 mercaderes eran bodhisattvas definitivos, pensó que si alguien los mataba, tendría que sufrir en los infiernos durante innumerables kalpas. Sintiendo una inmensa compasión, pensó: si yo lo mato, no tendrá que ir a los infiernos, así que no tengo alternativa, aunque tenga que ir yo mismo a los infiernos. Con ese inmenso valor, el capitán mató al pirata y haciéndolo obtuvo más mérito del que normalmente hubiese podido reunir en 70,000 kalpas. Aparentemente, esta acción es negativa, ya que el bodhisattva cometió el acto físico de matar, pero lo hizo sin el más mínimo deseo egoísta. De hecho, salvó la vida de los 500 mercaderes a corto plazo y a largo plazo, salvó también a el pirata lancero negro de los sufrimientos del infierno. Por lo tanto, lo que en realidad parecía una acción muy negativa, fue una acción positiva muy poderosa. La otra historia es la del Brahman llamado amante de las estrellas. Este vivía desde hace muchos años en el bosque guardando votos de castidad. Un día fue a mendigar al pueblo y una joven Brahman se enamoró perdidamente de él y le dijo que iba a suicidarse. Sintiendo inmensa compasión, él se casó con ella, lo cual le proporcionó 40,000 kalpas de mérito. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Matar o romper los votos de castidad está permitido para estos seres. Es decir, estamos hablando de bodhisattvas que tienen ya un nivel de realización, tienen un nivel de comprensión superior, digamos.
Por otro lado, los mismos actos hechos por motivos egoístas, es decir, motivados por una mente llena de deseo, de odio o de ignorancia, no están permitidos a nadie. Nadie puede matar, ni violar sus votos, ni cometer ninguna acción negativa si está motivado por el deseo, el odio o la ignorancia. Bodhisattva con una mente vasta y sin el menor deseo egoísta puede robar a los ricos avariciosos y en beneficio de ellos ofrecérselo a las tres joyas o dárselo a los mendigos. Mentir, por ejemplo, para salvar la vida de algún ser que está en peligro de muerte o para proteger los bienes de las tres joyas también está permitido, pero en ningún caso está permitido engañar a los demás por nuestro propio beneficio. Está permitido crear desaveniencia, por ejemplo, para separar a dos buenos amigos si uno de ellos le gusta obrar bien y al otro se deleita actuando negativamente. Cuando existe el peligro del que actúa negativamente sea más fuerte y pueda influenciar al primero, es decir, al que desea actuar positivamente. Pero no está permitido, no estaría permitido separar a dos amigos o dos personas que se llevan bien. Las palabras duras, por ejemplo, se pueden usar como un recurso enérgico para acercar al Dharma a aquellos que no pueden ser persuadidos con medios más suaves. También está permitido dar una enseñanza que ponga de relieve las faltas ocultas de un discípulo. Como dijo Atisha, el mejor maestro es el que ataca los defectos ocultos. La mejor enseñanza es aquella que va dirigida directamente a esos defectos. Pero, por ejemplo, las palabras duras no están permitidas cuando se utilizan para herir, despreciar o dañar a los demás. La charlatanería puede usarse como un recurso para introducir en el Dharma a aquellos que les encanta hablar y que no estarían interesados en el Dharma si tuvieran que permanecer en silencio. Pero no está justificada para distraer a los demás de sus acciones positivas o para distraerse uno mismo. Respecto a las tres acciones negativas de la mente, en ningún caso está permitida para nadie. Entonces, aquí hay que hacer una diferencia. Estamos hablando de que las acciones del cuerpo y las acciones del habla, las tres acciones del cuerpo y las cuatro acciones del habla, pueden realizarse porque tienen estas excepciones. Es decir, que no todas las situaciones deben regirse de acuerdo a la ética. Y hay situaciones que es necesario realizar una acción negativa si la intención es positiva. Si la intención es beneficiar a otros, entonces es posible que esta acción sea positiva con el poder de esa intención. Pero con las de la mente nunca es posible. No existe ninguna excepción. Entonces, respecto a las tres acciones negativas de la mente, recuerda que es la mente codiciosa, la mente maliciosa y los puntos de vista erróneos. En ningún caso están permitidas para nadie, ya que no hay modo de que nuestra intención pueda transformar esas acciones en algo positivo. Una vez que un pensamiento negativo ha surgido, siempre dará lugar a algo negativo. El bien o el mal dependen únicamente del estado de la mente. En muchas ocasiones, los pensamientos que surgen en la mente, aunque no se manifiesten a través de la palabra o a través del cuerpo, dan lugar a fuertes resultados positivos o negativos. Por lo tanto, examinemos siempre nuestra mente. Si nuestros pensamientos son positivos, debemos alegrarnos y procurar que cada vez sean más positivos. Si nuestros pensamientos son negativos, debemos confesarlos inmediatamente y sentir vergüenza, recriminarnos, que después de haber recibido tantas enseñanzas del Dharma, todavía sigamos teniendo tales pensamientos. Comprometámonos, pues, a hacer todo lo posible para no volver a tener pensamientos negativos. Incluso, cuando vayamos a hacer algo positivo, debemos comprobar cuidadosamente cuál es nuestra motivación. Si es positiva, podemos llevar a cabo la acción. Si nuestra motivación es impresionar a los demás, competir,
ser famosos, ser alabados, debemos cerciorarnos de cambiar esta actitud y transformarla con la bodhicitta. Si somos capaces de cambiar nuestra motivación, perdón, si somos incapaces de cambiar nuestra motivación, entonces lo mejor es posponer el ejecutar esa acción. Un día, Geshe Ben estaba esperando la visita de varios benefactores. Por la mañana preparó la ofrenda de su altar para las 3 joyas con mucho esmero. Cuando examinó su motivación, se dio cuenta de que no era pura y que solo estaba tratando de impresionar a los benefactores. Así que cogió un puñado de polvo y lo lanzó sobre las ofrendas diciéndose, monje, es mejor que te quedes donde estás y no trates de darte aires. Cuando Padam Pasanya oyó esta historia, él dijo, ese puñado de polvo que Ben Kunyal arrojó es la mejor ofrenda de todo el Tíbet. Así que debemos observar con esmero la mente en todo momento. En nuestro nivel, puesto que somos seres ordinarios, no es posible que no se produzcan pensamientos y acciones que no estén inspirados por malas intenciones. Eso es radicalmente imposible. Pero sí tenemos el poder para reconocerlas inmediatamente. Y una vez que la reconozcamos, debemos confesar esta acción y tomar el voto de corazón de no volver a reincidir en esa acción o en esa motivación. Y así gradualmente estas intenciones dejarán de estar con nosotros. En otra ocasión, Geshe Ben estaba en casa de unos benefactores. En cierto momento, los anfitriones se ausentaron y el Geshe pensó, como no tengo té, voy a tomar un poco y lo robaré para hacerme un té cuando vuelva a mi lugar de retiro. Pero en cuanto puso su mano en la bolsa del té, se dio cuenta enseguida de lo que estaba haciendo y llamó a sus benefactores, gritando, vengan y vean lo que estoy haciendo, córtenme la mano. Atisha dijo, desde que tomé los votos de Pratimoksha, no los he manchado ni con la más mínima falta. En la práctica de los preceptos del Bodhisattva, he cometido 1 o 2 faltas, pero desde que entré en el vehículo diamantino de los mantras secretos, aunque he tenido algunos tropiezos, no he dejado que ninguna falta ni caída permanezca conmigo ni un solo día. Cuando viajaba, tan pronto como tenía un pensamiento negativo, cogía la base de madera de su mandala que llevaba consigo y confesaba su mal pensamiento, tomando el voto de que no volvería a reincidir en esa acción. En cierta ocasión, Geshe Ben estaba en una gran reunión de Geshes en Punjel. En un momento dado se ofreció cuajada a los invitados. Geshe Ben estaba sentado en una de las filas del medio y vio que los monjes de las primeras filas les estaban sirviendo raciones muy abundantes. Esa cuajada debe ser deliciosa, pensó para sí mismo, pero no creo que vaya a tener tanta suerte cuando lleguen a mí. Enseguida se dio cuenta de lo que estaba pensando y se dijo, pero qué obseso con la cuajada eres, y puso su bol boca abajo. Cuando vino el hombre que servía la cuajada y le preguntó si quería, él se rehusó y dijo, esta mente dañina ya ha tomado su parte. Aunque no había nada malo en querer recibir la misma ración que los otros monjes en la fiesta, fue el egoísmo de su expectativa en recibir la deliciosa cuajada lo que lo hizo rehusarse. Si nosotros examinamos continuamente la mente de este modo, adoptando lo que es positivo y abandonando inmediatamente lo negativo, nuestra mente se volverá apta para hacer el bien y todos nuestros pensamientos gradualmente serán positivos. En el pasado había un brahman llamado Ravi que examinaba continuamente su mente. Cuando tenía un pensamiento negativo, ponía a un lado una piedra negra. Cuando tenía un buen pensamiento, ponía a un lado una piedra blanca. Al principio solo ponía piedras negras. Después, como se esforzaba en aplicar los antídotos, adoptaba lo positivo y evitaba lo negativo, llegó un momento en que el montón de piedras blancas era igual al montón de piedras negras. Al final, solo colocó piedras blancas, y es así como estando atento, vigilante, podemos aplicar los antídotos positivos y evitar mancharnos, ni siquiera con la más pequeña acción negativa. Aunque no hayamos acumulado acciones negativas en esta vida, no es posible saber
cuántas acciones negativas hemos acumulado desde los tiempos sin principio en el samsara. Ni tampoco podemos imaginarnos los efectos de las acciones que todavía quedan por experimentarse. El sufrimiento acosa a muchas personas, ¿verdad? Incluso aunque se dediquen únicamente a realizar acciones virtuosas y a habituarse a la vacuidad. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre debido al efecto kármico de sus acciones del pasado, que habría permanecido latente, pero que más tarde les hubiese hecho renacer en los reinos inferiores. Ahora, por el poder del antídoto que se está aplicando, esas acciones surgen como sufrimiento madurando en esta vida. En el Sutra del Diamante Incisivo se dice, los bodhisattvas que practican la sabiduría trascendental serán atormentados. De hecho, serán enormemente atormentados por sus acciones pasadas que les hubiesen hecho sufrir grandemente en vidas futuras, pero están madurando en esta vida. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque cosas que hay que entender sobre el karma, sobre el camino espiritual, es que estamos hablando de intención, ¿verdad? ¿Y cuál es la principal pregunta que deberíamos hacernos? ¿Por qué estamos practicando el Dharma? ¿Cuál es nuestra intención para practicar el Dharma? Si la respuesta a esa pregunta es para ser felices y para no sufrir, entonces todavía nuestra comprensión del Dharma es muy superficial, porque efectivamente el Dharma no es para ser feliz. El Dharma tampoco es para no sufrir. El Dharma es básicamente para comprender lo que está pasando, comprender que cuando experimentamos situaciones difíciles, experimentamos obstáculos, cuando sentimos dolor o surge la enfermedad o tenemos pérdidas y todas estas situaciones que forman parte de la vida, el Dharma nos lleva a comprender cómo esas acciones son la retribución kármica que está madurando en esta vida debido a la fuerza de nuestro mérito. Es decir, que si no estuviéramos realizando una práctica espiritual, si no estuviéramos meditando, ese karma permanecería latente, no desaparece. Y al permanecer latente, ese karma tendría el potencial de continuar creciendo. Y si continúa creciendo, el resultado del sufrimiento y del tiempo que deberíamos permanecer en los reinos inferiores sería increíblemente grande. No podemos medir el tiempo de permanencia en los reinos inferiores debido a ese karma latente. No podemos estar seguros, pero podemos estar seguros de que sería un tiempo increíblemente largo. Entonces, el hecho de experimentar estas dificultades cuando entramos en el camino espiritual es de hecho algo positivo, porque lo que estamos haciendo es hacer que nuestro karma negativo se purifique, madure, y madure en una forma, en unas condiciones en las cuales podemos purificarlo, podemos manejarlo, podemos aplicar los antídotos, podemos comprenderlo y podemos liberarnos de ese karma. Entonces, si uno ve en otras creencias, por ejemplo, la mayoría de las personas que siguen un camino espiritual lo hacen exactamente en la intención opuesta. Es decir, no quieren sufrir. Hacen prácticas espirituales para evitar el sufrimiento. Incluso estoy hablando de en el camino budista, por ejemplo, muchas personas hacen una puya, hacen una ofrenda con el objeto de encontrar algún tipo de retribución positiva, ¿no? Y esto es esta falta de comprensión de cómo trabaja el karma. A medida que se va desarrollando nuestro nivel de comprensión, tú comienzas a agradecer el resultado negativo, comienzas a agradecer las enfermedades, comienzas a sentirte increíblemente gozoso por los problemas, por los enemigos, por las situaciones. ¿Por qué? Porque significa que tu práctica espiritual está dando frutos, estás purificando el karma latente. Y esto es algo que requiere una gran reflexión, requiere una gran introspección, requiere tiempo, mucha consideración para poder entenderlo, así sea a un nivel superficial. Entonces,
Voy a terminar de leer esta página para concluir la clase y si alguien tiene alguna pregunta, podemos tener unos 10 minutos para contestar una pregunta. Fíjense ustedes. Hay personas que solo hacen acciones negativas y experimentan ahora con un efecto minúsculo el karma positivo que hubiesen disfrutado en el futuro. En el pasado, en el país de Arapantaca, durante 7 días llovieron piedras preciosas. Luego, durante 7 días llovieron vestidos y durante 7 días más cayó una lluvia de granos. Al final llovió tierra y todos murieron sepultados y renacieron en los infiernos. Estas situaciones en las que los que hacen el bien sufren y los que hacen el mal parecen ser felices, son siempre algo que ocurre como resultado o como causa de las acciones que se hicieron en el pasado. Nuestras acciones presentes, buenas o malas, tendrán su resultado en la próxima vida o en las vidas siguientes. Por esta razón es de vital importancia que generemos una fuerte convicción en el ineludible efecto de nuestras acciones y siempre nos comportemos de acuerdo a ello. No usemos el lenguaje de la visión más elevada del Dharma para despreciar el principio de la causa y el efecto. El gran maestro de Odiyana, Guru Padmasambhava, dijo: Gran rey, en el mantrayana secreto que yo enseño, la visión es lo más importante. Pero no dejes que la acción se pierda en el terreno de la visión. Si esto ocurriese, caerías en la visión pervertida de los demonios, de que de un modo insustancial van diciendo: si todo es vacío, el bien es vacío y el mal es vacío, tampoco dejes que vuestra visión se pierda en el terreno de la acción, porque entonces quedarás atrapado en el aspecto material y sus características y nunca obtendrás la liberación. Por eso, aunque mi visión sea más elevada que el cielo, con respecto a las acciones y sus efectos, soy tan meticuloso como fina es la harina. Así, debe ser cuidadosos con sus acciones y sus efectos, sea cual sea el grado de percepción del estado natural que tengamos en nuestra visión. Una vez alguien preguntó a Padam Pasanje: cuando se ha obtenido la realización de la vacuidad, ¿nos hace daño todavía cometer acciones negativas? Él responde: una vez que se ha obtenido la realización de la vacuidad, sería absolutamente absurdo querer realizar algo negativo. La realización de la vacuidad y la compasión surgen simultáneamente, respondió Padam Pasanje. Por lo tanto, si desean practicar el Dharma auténtico, su prioridad debe ser conducirse según el principio de la causa y efecto y interiormente practicar la visión y la acción sin disociar una cosa de la otra. La señal de que han entendido esta enseñanza sobre el principio de causa y efecto es que ustedes serán como Jetsun Milarepa. Sus discípulos le dijeron un día: todo lo que debemos hacer, Jetsun, está más allá del entendimiento de los seres corrientes. Precioso Jetsun, ¿podrías decirnos si desde el principio no eras ya una manifestación de Vajradhara, de un Buda o de un Bodhisattva? Y el Jetsun Milarepa respondió: el que ustedes me consideren como una manifestación de Vajradhara, de un Buda o de un Bodhisattva, demuestra que tienen fe en mí, pero difícilmente no podrían tener ustedes un punto de vista más equivocado sobre el Dharma. Empecé, de hecho, acumulando muchas acciones inmensamente negativas, al usar hechizos y hacer granizo. Tan pronto como me di cuenta de que renacería con toda seguridad en los infiernos, empecé a practicar con inquebrantable perseverancia. Gracias a los profundos métodos del mantra secreto, he desarrollado cualidades extraordinarias. Si ustedes no pueden perseverar en la práctica del Dharma, se debe a que no tienen confianza en la ley de causa y efecto. Aquellos que tengan la determinación podrán desarrollar la perseverancia como la mía, si desde lo profundo del corazón confían en el principio de causa y efecto. Solo entonces obtendrán las mismas cualidades que yo y la gente también los considerará a ustedes manifestaciones de Vajradhara, de algún Buda o un gran Bodhisattva. Entonces, bueno, con eso culminamos nuestro repaso sobre las
consecuencias kármicas. Si hay alguna pregunta, algún comentario. ¿Alguien que quiera decir algo? Sí, no se preocupen, nosotros vamos a compartir la clase. Tuvimos un problema con algunas clases que no hemos podido compartir, pero las estamos subiendo poco a poco para el canal de YouTube para que allí las puedan ver, ¿ok? Y hubo una clase que, motivado a mi impericia, la clase no se grabó cuando yo pensé que se estaba grabando y entonces perdimos esa clase. Una razón más para tratar de estar presentes, ¿verdad? A ver, vamos a ver las preguntas. Muy bien. Me pregunta Alicia, ¿puedes repetir el concepto de nihilismo? Muy bien. Nihilismo es básicamente la negación de cualquier dimensión más allá de la material. Es decir, que solamente existe un estado material, una mente material asociada a este cuerpo y que no existe algo más allá de eso. Es la negación también de la ley de causa y efecto. Entonces, los nihilistas no creen en el renacimiento, no creen en la continuidad, en el continuo mental, no creen en el cuerpo sutil, por ejemplo, no creen en la energía kármica, y debido a esto, ellos solamente creen en aquello que pueden palpar, que pueden ver, que pueden tocar. ¿Okay? Como dije, diferentes tipos de nihilismo, pero a grosso modo eso es básicamente a lo que se refiere. Dice por acá Emily, los puntos de vista erróneos. ¿Dónde se puede leer más? Bueno, puedes investigar. Hay sobre los puntos de vista erróneos, te puedo recomendar que leas un texto llamado La joya ornamento de la liberación, ¿verdad? Creo que lo puedes conseguir en internet, se puede descargar gratuitamente. Es el libro de Gampopa. Ahí también hay una muy buena explicación sobre los puntos de vista erróneos. Y por acá dice, ¿puedes repetir algo relacionado sobre qué? Sobre los puntos de vista erróneos, ya los dije. Tenemos los puntos de vista erróneos de la mente. Básicamente se trata de dos clases. Uno, no creer en la ley de causa y efecto. Ese es el primero. Y dos, sostener que el realizar acciones positivas no produce infelicidad y no produce resultados negativos, y que el realizar acciones positivas no produce felicidad y no produce resultados kármicos positivos. ¿Ok? Entonces, básicamente se refiere a las creencias de tipo religioso. ¿Eh? Entonces podemos ver aquí. A ver, los puntos de vista erróneos. Vamos a hacer un repaso sobre esto para que quede bien claro. Lo voy a leer rápidamente. Tenemos unos minuticos. La codicia. La codicia es todo pensamiento, hasta el más insignificante, cuya intención es poseer la riqueza, los bienes de los demás. Es pensar en cómo nos apropiamos o cómo podemos disponer de las cosas agradables que pertenecen a otras personas e imaginar reiteradamente buscar la forma de hacernos con ellas. La malevolencia o la mente maliciosa consiste en tener pensamientos maliciosos hacia los demás, planificar con odio, enojo, rencor, cómo hacer daño, cómo disgustar, cómo menospreciar, cómo vilipendiar a los que prosperan y tienen éxito, desear que no fueran felices o que no tuvieran cualidades o que no dispusieran de bienestar o felicidad y alegrarse cuando a los demás les ocurre alguna desgracia. Esto es la mente malévola, ¿no? O maliciosa. Y finalmente,
tenemos los puntos de vista erróneos, comprenden, por ejemplo, de las acciones kármicas que no producen un efecto kármico y el eternalismo y el nihilismo. Pensar que las acciones positivas no benefician y las negativas no dañan. Se designa como eternalismo y nihilismo a las diferentes creencias de los tirtikas, es decir, a las creencias y religiones no budistas. Aunque pueden dividirse en 360 creencias falsas o 62 creencias perjudiciales, todas se pueden resumir en el eternalismo y el nihilismo. Los eternalistas creen en un yo permanente, en un creador del universo con existencia eterna, como Ishvara, Vishnu o Brahma. Los nihilistas, por el contrario, creen que todas las cosas surgen por casualidad, que no hay vidas pasadas ni futuras, que no hay karma ni liberación. Como se dice en la doctrina de Ishvara, la salida del sol, el descenso de la corriente de agua, la redondez de un frijol, el filo y la longitud de una espina, la belleza de los colores de la cola de un pavo real, todo esto ha surgido por sí solo. Esto es lo que dicen los nihilistas, ¿ok? Ellos sostienen que cuando el sol sale por el este, no hay nadie que lo haga salir. Y cuando un río fluye, nadie empuja el agua. Nadie moldea los frijoles haciéndolos redondos, ni afila las puntas de las espinas. Entonces, considerar los textos de dichas doctrinas como verdaderos y seguirlos, incluso aunque no se haga eso, es ir en contra de las palabras del Buda, ir en contra de las instrucciones de nuestro maestro o de los comentarios escritos por los eruditos, o sostener que estos comentarios y las enseñanzas del Buda son erróneas o están equivocadas, o criticar también las enseñanzas diciendo que no son apropiadas. Hello, Lamala. How are you? Good to see you. we're almost done here. The class is already done. Now we have the meditation session in your room, your Zoom, okay? I cannot hear you, Lama. Your microphone is off. Yeah, my time is, I missed the time, you know. Yes, no problem. We did a review of the former classes, okay? Wonderful. Yes, good. Okay. And now I'm closing this session because we're going to meditate on the other Zoom, okay? Oh, please, okay. Okay. Okay, I will. Yeah. Yeah. So please, the other class to meditation, do it, but I cannot join right now, okay? Just okay, Lamala, thank you. Busy, so see. I have to leave the Sopema, take a bus, okay? Okay, Lamala, have a nice trip. Okay. Take care. Yeah. Chanchup Senchok Rinpoche Make Panam Che Yurchi Che Panyam Pamet Paryan Gone Gondu Pelwarsho. Muchas gracias y espero que hayan disfrutado de la clase. Nos vemos en la sesión de meditación en la sala de la Magursan. Buenas noches y nos vamos rápido porque estamos sobre la hora.